Confusión, más confusión, es lo que impera en el mundo. Muchos líderes religiosos están hablando en nombre de Dios, pero lo que dicen es todo lo contrario a lo que Dios mismo ya ha expresado en su palabra. Muchos estamos viendo con preocupación que el interés genuino del mundo religioso no está enfocado en Dios, ni en la salvación, ni en el sacrificio de Cristo, ni en la obra de regeneración, ni en el arrepentimiento, ni en el abandono del pecado. El enfoque que el mundo religioso en este tiempo está haciendo ha cambiado de la persona de Dios y la han puesto en el hombre. Ya no es lo que Dios espera del hombre, es lo que el hombre quiere hacer y le quiere dar a Dios. Es como la especie del sacrificio que Dios pidió a Caín y Abel. Abel se sometió a lo que Dios pidió y Caín ofreció lo que él quiso. Así estamos viviendo, como si Dios tuviera que recibir del hombre lo que el hombre quisiera dar. Algunos han llegado a creer que por sus funciones o estatus religioso, ellos son los que mandan y deciden sobre los hombres e incluso deciden sobre Dios, cómo Dios debe relacionarse con el hombre. Y hoy muchas personas sinceras que están intentando buscar de Dios se sienten engañadas tristemente. Y están engañadas por seguir hombres, dejando de lado al único camino. El único camino verdadero es Jesucristo. No hay otro camino verdadero fuera de Jesucristo. En este tiempo de confusión religiosa, donde parece que el verdadero interés del liderazgo espiritual o religioso está centrado en captar personas para que estas personas den dinero para sostener la iglesia o el ministerio, sin tomar en cuenta la obra del nuevo nacimiento, sin tomar en cuenta si estas personas le está añadiendo Dios, sin tomar en cuenta si estas personas se están comprometiendo con Dios, sin tomar en cuenta si estas personas quieren abandonar el pecado, sin tomar en cuenta si estas personas quieren dejar sus prácticas pecaminosas y ahora convertirse en seguidores de Cristo. Para muchos eso no importa. Si vienen, somos más y hay más dinero. Y ante esta gran confusión que existe hoy, el llamado para todos es: volvámonos todos a la palabra de Dios. Volvamos todos a la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es la autoridad en la tierra y en el cielo. La autoridad en materia de fe y salvación. No somos los pastores, no somos los llamados evangelistas o apóstoles, ni los sacerdotes, ni el líder actual de la Iglesia Católica. La autoridad es Cristo y su palabra. Y todos nosotros estamos llamados a someternos a Dios, en la persona de Jesucristo y a su palabra. Todos los líderes del mundo, todos los líderes del mundo, religiosos, políticos, al igual que todas las personas, estamos sujetas, todas, a la autoridad de la Biblia como palabra de Dios. Nadie está por encima de la Biblia. Ninguna institución religiosa está por encima de la Biblia. Ningún poder político está por encima de la Biblia. Ningún líder clerical está por encima de la Biblia. Todos estamos sujetos a la Biblia porque la Biblia es la palabra legítima de Dios y la autoridad en el cielo y también sobre nosotros, los que vivimos aquí en la tierra.
Por lo cual, todas las declaraciones hechas por los hombres, aunque estos sean líderes religiosos, antes de ser aceptada y dada como válidas y buenas, las declaraciones deben ser comprobadas a la luz de ¿qué? De la Biblia como palabra de Dios. El engaño de la mentira ha sido una de las estrategias preferidas por el diablo. Desde el mismo principio, el diablo utilizó la mentira y con ella engañó, ¿recuerdan? A Eva. Dios dijo que si lo desobedecían, si se alejaban de él, ciertamente iban a morir, y el enemigo fue y se presentó y le dijo, no, si ustedes desobedecen a Dios, ustedes serán sabios, serán una especie de dioses, conocedores del bien y del mal. Y Dios dice que van a morir. No, ustedes no van a morir, ustedes serán eternos, ustedes no van a morir. Y Eva le creyó a la mentira de Satanás. Y como esa estrategia le dio resultado con la primera pareja que salió de la mano de Dios, con personas santas que no conocían el pecado, si le dio resultado con esta pareja sacada de la misma mano de Dios, entonces el enemigo sigue haciendo la misma práctica porque le es más fácil, porque ya nosotros venimos con tendencia pecaminosa. Pareciera una paradoja, pero los hombres aman ser engañados. Los hombres aman ser engañados. Yo recuerdo en mi país llegó un negocio que le llamaban Momentum. Tú ponías poco dinero y te multiplicaban, te lo ponían bien grande. Tú ponías 100 y te daban 1000. Nadie hace negocio para perder, así que el que creó ese negocio no fue para perder. Y la gente se entró al negocio y perdió su dinero. Pero después de eso vino Telefree y la gente entra a Telefree. Y después viene otra compañía y la gente sigue entrando porque a usted le gusta que lo engañen. El ser humano le gusta ser engañado. Y el engaño se ha vuelto algo común. Algo común y hasta aceptable. Vivimos bajo el engaño de los políticos, 4 años extorsionando, enriqueciéndose, y nos hacen una historia y le dan el voto para que duren 4 más. Vivimos bajo el engaño familiar, donde los que se profesan amor y lealtad, en secreto se golpean, se maltratan y se le da la espalda cometiendo adulterio, fornicación. La gente está viviendo un mundo de hipocresía, dice algo, pero pareciera que el engaño le atrae, le gusta. Vivimos bajo el engaño religioso, donde se pretende que por yo dar dinero y ser miembro de una iglesia específica, entonces ya yo tengo el cielo ganado, aunque no conozca la palabra de Dios ni tenga ninguna relación con el Dios de la Biblia. El libro de Isaías, en su capítulo 30, señala que esa misma forma o esa misma manera, de esa misma manera procedían las personas en la antigüedad. Anhelaban escuchar mentiras y ser engañadas. Versículos 9 y 10 dice, decían a los profetas de Dios, no vean, ni nos profeticen lo recto. Escuchen, el pueblo que deseaba ser engañado le decía a los profetas de Dios, no vean lo que Dios ha revelado. Díganos cosas que nos halaguen, engáñennos. Díganos cosas que nos halaguen, profetícenos mentira. Retiren de nosotros al Santo de Israel. No queremos nada con ese santo. Queremos que nos mientan. Queremos que nos engañen. Queremos que nos digan que yo puedo hacer cualquier cosa con mi vida y al final yo voy para el paraíso. Engáñennos. Díganos que no hay consecuencia de nada.
que cada quien decide por su vida. Nosotros todos fuimos creados por Dios y ante ese Creador nuestra vida terminará respondiéndole a ese Creador. Todos nosotros fuimos creados por Dios. Tenemos vidas dependientes de Dios. No son nuestras vidas, no es nuestro cuerpo, no es nuestro tiempo, no es nuestro dinero. Por todo tendremos que dar cuenta al final al dueño soberano y creador de todas las cosas. Siguen diciendo: ay de los que se prestan, ay de los que se prestan para cambiar la palabra de Dios con tal de agradar a los hombres. Ay de los que hacen caso a los hombres, diciendo mentiras, distorsionando la verdad. Ay de aquellos que se prestan cambiar y torcer la verdad para agradar y ser popular ante los hombres. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. De los que hacen de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que justifican al que practica la impiedad. Isaías 5, 20 y 23 son los textos que he mencionado. A los que se prestan para eso, la palabra, la Biblia, le llama burladores y malos dirigentes. El que se presta para engañar a la gente, distorsionando la verdad, para que la gente se sienta aparentemente en su mente bien, aun cuando están obrando mal, la Biblia lo llama burladores y malos dirigentes. Pues estos se jactan diciendo: hemos hecho un convenio con la muerte, Isaías 28, 15. Hemos hecho un convenio con la muerte y un acuerdo con la sepultura. A nosotros nada nos llegará, porque nos hemos refugiado en la mentira y en la falsedad nos escondimos. Cosa espantosa y fea. Cosa espantosa y fea se está cometiendo en el mundo. Los líderes religiosos están hablando mentiras, pues sus declaraciones son contrarias, totalmente contrarias a la palabra de Dios, y están dirigiendo a las personas en su propia autoridad, y tristemente las personas le están haciendo caso. El mundo está lleno de líderes mentirosos que hablan en nombre de Dios. El profeta Jeremías declara que lo mismo estamos viviendo en la actualidad. Jeremías 6, 13 y 14. Desde el profeta hasta el sacerdote, hasta el pastor, cada uno sigue su propia avaricia. Ese problema del dinero es bien atrás. Pretendiendo curar las heridas del pueblo de Dios con liviandad, diciendo paz, paz, cuando no hay ¿qué? Paz. No puede haber paz para la humanidad cuando ésta decide vivir en pecado. No puede haber paz para el hombre cuando éste decide rechazar la gracia salvadora de Dios que produce transformación del alma. No puede haber paz en el corazón de un ser humano cuando los llamados a conducir al pueblo hacia el camino correcto utilizando la palabra, estamos haciendo declaraciones en rebelión abierta y contrario a la palabra de Dios. El mismo profeta Jeremías invita a todos que nos detengamos en la senda o el camino que vamos, que levantemos la cabeza y que preguntemos cuál es el camino correcto que debemos seguir.
Llegó el tiempo de detenernos y dejar de seguir a hombres. Dejar de seguir a hombres y preguntar cuál es la senda, cuál es el camino correcto para que mi alma sea sanada de la enfermedad del pecado y pueda yo encontrar la paz verdadera. ¿Cuál es el camino correcto? La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios no nos va a desviar del camino. La palabra de Dios no miente. Y esta está invitando a los seres humanos, a todos nosotros, a que nos arrepintamos, a que dejemos todo pecado, a que volvamos nuestra vida a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y volvámonos ¿a quién? A Dios, para que Dios tenga de nosotros misericordia. El pecado es una declaración de rebelión contra Dios. El pecado es una declaración de rebelión contra Dios. La Biblia dice: el que se presta para practicar el pecado es hijo ¿de quién? Del maligno, porque está en rebelión contra Dios. Y el que practique el pecado ciertamente morirá. La paga del pecado es muerte. El pecado nos destruye. No es que Dios destruya al pecador, es que el pecado mismo destruye al pecador. Por eso el Señor nos invita a que dejemos el pecado, que nos volvamos a Él para que recibamos de Él el poder sobre el pecado, el poder sobre el mismo diablo y el poder que la consecuencia del pecado trae, que es la muerte. Recibamos también poder sobre la muerte. Jesús murió para que los pecadores, nosotros, los que nacimos y tenemos tendencia del pecado, no sigamos viviendo en pecado. Jesús murió para que la victoria que él obtuvo sobre el pecado se convierta en nuestra victoria. Jesús murió para que el pecador tenga a través de él salvación y vida eterna. Jesús murió para que todo lo que nos ata, las cadenas de pecado que nos atan, los vicios, la condición baja y pecaminosa, sea rota, porque ahora somos nueva criatura, transformado y regenerado por el Espíritu Santo, llegando a un punto de poder decir como el apóstol Pablo: ya no vivo ¿qué? Yo. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Eso está detrás. La sangre de Cristo me ha lavado, me ha regenerado y me ha hecho una nueva creación. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso no lo hace la religión. Eso no lo hace el estatus religioso. Eso no lo hacen los dones, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, el único que produce transformación genuina en el corazón de los seres humanos es el Espíritu Santo de Dios. Pero si yo me deleito en el pecado, si yo practico el pecado, si yo justifico el pecado, le estoy cerrando las puertas al Espíritu Santo de Dios para que obre en mí. Cuando yo reconozco que soy pecador, abro mi corazón para que Jesús venga y haga la transformación necesaria en mí. Por eso el Señor nos invita: volvamos al camino, volvamos al camino. El impío deje su mal camino, vuélvanse a Dios de todo corazón. No se apoyen en ustedes, ni en su prudencia, ni en su religión. Apóyense sencillamente en Jehová, quien como Señor ha hecho provisión a través de Cristo de salvación para todos. En el tiempo de Jeroboam, quien fuera rey de Israel, Jeroboam, le voy a invitar a sus Biblias, primer libro a los reyes, o primer libro de los reyes, para que nosotros podamos ver que cuando Dios establece algo en su palabra, aunque un supuesto ángel del cielo venga y dé una declaración contraria a la palabra, no lo debemos seguir bajo ninguna circunstancia. Primer libro de los Reyes, capítulo 13.
13. Cuando después de la muerte de Salomón el reino se divide en dos. El hijo de Salomón se queda como rey de Israel, Roboam, y entonces las 10 tribus del norte como rey levantan a uno que no es de la descendencia de David. Levantan a uno llamado Jeroboam y lo establecen como rey. Este Jeroboam pensó lo siguiente y dijo: si la gente sigue yendo a adorar a Dios a Jerusalén, donde estaba el templo, su corazón se va a volver al rey de Judá. Y yo no soy de la descendencia, me van a abandonar. Así que utilizó una estrategia política y la mezcló con la religión. Estableció 2 lugares de adoración, uno en Betel y uno en Dan. Haciendo una comparación del templo de Jerusalén, levantó allí altares para que la gente, en vez de ir al templo donde Dios había establecido, donde estaba la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios, en vez de subir al templo que estaba en Jerusalén, la gente fuera a esos lugares y ofreciera el sacrificio allí. Pero eso era una abominación a la forma de culto que el Dios Todopoderoso ya había establecido. Como consecuencia de eso que él hizo, la palabra presenta que un profeta de parte de Dios recibió instrucciones, un profeta de Judá, instrucciones para ir hasta Betel, donde estaba Jeroboam ofreciendo sacrificio, y hacer declaración sobre el pecado que estaba haciendo, con la intención Dios de que el rey se volviera de su mal camino y se arrepintiera. Ahí es que aparece el relato del capítulo 13 del primer libro a los Reyes. Versículo 1, Reyes capítulo 13, verso 1. Por orden del Señor, un hombre de Dios llegó ¿desde dónde dice allí? Desde Judá a Betel, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, a los altares que él había hecho, que no tenían la aprobación de Dios. El profeta clamó contra el altar por orden del Señor: altar, altar, así dice el Señor, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Y sobre este altar se quemarán huesos de hombre. En ese mismo día, Dios le había revelado y le había dado autoridad para mostrar una señal de que su declaración venía de parte de Dios, y era que el altar se iba a quebrar y las cenizas del sacrificio que el rey estaba haciendo se iban a derramar. Cuando el profeta exclamó contra el altar, el rey Jeroboam extendió la mano y dijo: préndanlo, atrápenlo. Y al extender la mano, la escritura dice que se le quedó como seca, se le secó el brazo, no pudo extenderlo, perdió el movimiento del brazo, y entendió que quien hablaba era un profeta de Dios, y le dijo: órale a Dios por mí, para que mi mano sea restaurada. Estaba más preocupado por la restauración de su mano que por obedecer a Dios. Hay personas que tienen mucho interés en la restauración de su vida antes que obedecer a Dios. Órenle a Dios por mí, por mi sanidad, pero busca a Dios. Órenle a Dios por mí, por el trabajo, pero busca a Dios. Acéptalo como tu Dios. Obedécele, sírvele. Órale a Dios por mí, dijo el rey Jeroboam, órale a Dios por mí para que me restaure la mano. Y la palabra dice que el profeta oró y la mano le fue restaurada. Y el rey, para congraciarse con el profeta, le dijo: vamos a mi casa para darte un presente. Pero un presente, ¿por qué? Si este estaba cumpliendo palabra de Jehová y el rey estaba en desobediencia a Jehová. Vamos para darte un presente y para que comas conmigo. Quiero invitarle el versículo 7 del capítulo, cuando le hace esta invitación,
versículo 7, si me pueden acompañar en sus Biblias, en el mismo capítulo 13. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa a comer y te daré presentes. Pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque me dieras ¿qué? La mitad del reino, la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería, ni bebería en este lugar, porque así me ha sido ¿qué? Despacito, ¿cómo dice allí? Porque así me fue ordenado, ¿por quién? Por palabra de Dios. El profeta recibió palabra ¿de quién? De Dios. Y la palabra de Dios consistía que no debía ni comer ni beber mientras cumpliera esa misión, ni en ese lugar. Y que por el camino que había llegado debía regresarse. ¿Por qué? Por otro camino, no por el mismo camino. Así que el hombre se regresó. Cuando iba de regreso, la Escritura presenta que allí había un viejo, y este viejo había servido como profeta. No sabemos si el viejo estaba retirado de su servicio. No sabemos cuál fue el motivo de la acción que continuó, de la acción que él decidió hacer. Pero cuando él escuchó que vino un profeta de Dios y hizo declaración sobre esos altares, que era un desafío a la adoración verdadera, él se interesó en ese profeta y dijo: prepárenme el asno, el burro, para alcanzar a ese profeta. Y cuando alcanza al profeta, le dice lo siguiente: ven conmigo. Ustedes conocen la historia. Ven conmigo para que comas conmigo. Y el profeta le responde lo mismo: no, yo he recibido palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dijo, Dios me dijo a través de su palabra, que no coma, que no beba y que no regrese por el mismo camino. ¿Qué le respondió el varón de Dios? Este señor, versículo 14, quiero que lo leamos textualmente. Verso 14 del mismo capítulo 13. Fue tras el varón de Dios y lo halló sentado, descansando debajo de una encina, de un árbol. Le preguntó: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él respondió: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a mi casa. Pero él respondió: no puedo volver contigo, ni entrar en tu casa, ni comer, ni beber en este lugar, porque la palabra de Dios así me lo ha dicho. Estaba consciente de lo que decía la palabra de Dios. No entendemos por qué se dejó engañar. Conocía lo que Dios le había revelado. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, verso 17, no comas pan ni bebas agua. Aquí por el camino donde fuiste, regrésate por otro. El viejo profeta que fue y lo encontró, le dijo: yo también soy profeta de Jehová. Yo soy uno como tú, un profeta de Jehová, más viejo y con más experiencia. Y un ángel de Jehová me habló a mí. Un ángel de Jehová me habló a mí y me dijo: haz lo que vuelva a tu casa para que coma y beba algo. Y la Escritura dice: pero él le ¿qué? Pero él le mintió. ¿Cuál era el propósito de este profeta viejo, ir a mentirle a un profeta de Jehová? La Escritura no lo presenta. No sabemos si era por recelo de que Dios utilizó un profeta del otro lado para traer el mensaje a este lugar. No sabemos si era con la intención de este profeta viejo congraciarse con el rey. No sabemos si este profeta viejo estaba desconectado de Dios y ahora quien estaba conectado con el enemigo para destruir la obra de Dios. La obra de Dios. No sabemos. Lo que sí sabemos, que cuando Dios te ha hablado, Dios no va a mandar a nadie contrario. Dios no va a mandar a nadie a decirte contrario a lo que ya
Él te dijo en su palabra. No importa que el que venga sea viejo, no importa que el que venga tenga experiencia, no importa que en el pasado Dios lo utilizó, no importa el rango que tenga o su liderazgo, Dios nunca va a utilizar una persona para darte un mensaje. El diablo sí, Dios no. Contrario a lo que ya Él estableció. Y la revelación de Dios está contenida aquí en la palabra. Por eso nadie puede venir a decir una cosa que sea contraria a lo que ya Dios de antemano reveló en su palabra. Y el profeta que había recibido instrucción de Dios, que había sido enviado por Dios, que había tenido la evidencia de la presencia de Dios en su vida y la manifestación del poder de Dios porque lo vio, hizo declaración y el altar se quebró y la ceniza se derramó como Jehová había dicho. Hizo declaración y el brazo se secó, hizo declaración y la mano volvió y se restauró. Él sabía que Jehová estaba con él y que el Espíritu de Dios lo estaba guiando en su camino. ¿Por qué desviarnos? Si el Espíritu de Dios está guiando nuestros pasos a través de la palabra, ¿por qué desviarnos? ¿Por qué creerle a hombres? Le creyó. Le creyó. Le creyó. Y se fue a la casa y comió. Desobedeció. Desobedeció. Y ahora sí Dios le habla. Recibe palabra de parte de Dios al profeta viejo diciéndole que por cuanto el nuevo no había cumplido lo que Dios había establecido, no iba a morir en el sepulcro. No iba a ser enterrado en el sepulcro de sus padres, sino que su misión había terminado y iba a morir. Y dice que cuando le prepararon el asno y salió, en el camino vino un león, mató al profeta joven, en el cual estaba el Espíritu de Dios, pero que había desobedecido. Y el león solo tocó al hombre y el asno y el león estaban postrados al lado del cuerpo por haber desobedecido la palabra expresa de Dios. La palabra expresa de Dios. La palabra de Dios establece que Dios al principio los creó varón y hembra. Y el hombre dejará a su familia, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dios los creó varón y hembra. Así establece la palabra de Dios. No importa lo que otra persona diga, aunque venga como profeta de parte de Dios y sea viejo, la palabra de Dios es la autoridad. Y si no queremos desviarnos del camino, entonces debemos volver a la palabra de Dios. La palabra de Dios establece que en la semana hay un día para descansar. Y Dios estableció el séptimo día, el Shabbat, para que fuera día de reencuentro, día de descanso, día de renovación de la fe. No importa que líderes digan contrario, la palabra es la autoridad. La palabra establece que es necesario que los seres humanos nos volvamos a Dios con corazones humillados y que nos arrepintamos, que dejemos el pecado. No es que practiquemos el pecado, no es que escondamos el pecado. La invitación es que dejemos el pecado y que avancemos esta carrera con la mirada, con el corazón, con el impulso, con los sentidos y con los ojos puestos ¿en quién? En Cristo Jesús. No en los hombres, no en los pastores, no en los sacerdotes, no en los líderes religiosos, no siguiendo hombres, siguiendo a Cristo Jesús y lo que Cristo ha establecido en su palabra. Porque cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, porque alguien nos ha dicho en nombre de Dios algo contrario,
nosotros estamos en camino de muerte y de perdición. Porque cada uno va a responder delante de Dios por sí mismo. El pastor tiene una responsabilidad, pero en materia de salvación, cada persona responde por su salvación delante de Dios. Cada líder religioso responderá por lo que hizo bien o hizo mal. Pero cada persona, aunque sea dirigida por ese líder religioso, ha de responder por sí misma. ¿Por qué? Porque Jesús murió de manera individual por cada uno de nosotros. Jesús no murió por un líder religioso, no murió por una religión. Jesús murió por toda la humanidad y de forma individual murió por mí, murió por ti, para que tú a través de Cristo tengas salvación y vida eterna. Déjate guiar por la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Condúcete por la palabra de Dios. No defiendas lo que dice un hombre. Defiende lo que dice la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios no necesita que la defendamos. Es la palabra de Dios. Y ella tiene autoridad en sí misma. Lo que el profeta fue y dijo, oye, no existía. Se cumplió. Años después nació Josías. Y lo que el profeta fue y declaró se cumplió, porque la palabra de Dios es lo único que se cumple. El cielo y la tierra pasan, los líderes religiosos pasan, las instituciones religiosas pasan. Cristo y su palabra permanecen para siempre. Y debemos guiarnos siempre por la palabra de Dios. No importa lo que escuchemos de líderes. No importa cuánta influencia aparentemente tenga un líder, la autoridad no son los hombres, no importa cómo se llaman, la autoridad sigue siendo Cristo y su palabra. Dejemos guiarnos por la palabra de Dios y permitamos que el Espíritu Santo cumpla en nosotros el propósito que tiene contigo y conmigo, que el propósito que Dios tiene con nosotros se cumpla. Mirando no a hombres, escuchando no a hombres, siguiendo no a hombres, siguiendo a Cristo. Y evaluando cada declaración conforme a la palabra de Dios. Escuchamos ahora reciente que no es nada. El adulterio, la fornicación, la lascivia, el casarse hombre con hombre y mujer con mujer ya no es nada, pero eso dice un hombre, no la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que eso es pecado y que el hombre debe abandonar el pecado, porque por eso Cristo murió, para que todo pecado en nosotros pierda poder y seamos restaurados a la imagen y semejanza de Dios. No seguimos hombres, seguimos a Cristo y seguimos su palabra. La palabra de Dios ha de permanecer por siempre. Y los que nos comprometemos con Cristo y su palabra, también hemos de permanecer por siempre. Seamos leales y fieles a Dios y su palabra y hagamos siempre la voluntad de Dios. No justifiquemos el pecado, aunque sea pequeñito. No vivamos dejándonos engañar. Dejemos que la influencia del Espíritu Santo nos transforme. Humillémonos delante de Dios, abandonemos todo pecado y digámosle a Dios, Señor Jesús, aquí yo estoy, como pecador. Mi único interés como hijo e hija tuya es hacer tu santa y divina voluntad. Si ese es nuestro deseo, si esa es nuestra oración, hacer la voluntad de Dios y dejarnos guiar por Él a través de su palabra para no confundirnos ni desviarnos del camino, entonces en esta hora podemos todos declarar de parte de Dios que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia y en su gracia y a través de su palabra nos llene de paz. En Cristo Jesús.